¿Qué tal, amigos? Pues bueno, ya estamos aquí como siempre en las charlas de Rex. Hoy tenemos el gusto de tener en las charlas a Prisco Manuel Gutiérrez, quien es el titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas. Oye, me cansé, es mucho. Pueblos indígenas. Los pueblos indígenas y ya. A quien antes de comenzar con esta charla, pues le doy la bienvenida. Prisco, ¿cómo estás? Mi querido Rex, bienvenido a la Comisión de Pueblos Indígenas, y la verdad es que es un placer siempre tener comunicación con tu auditorio y con el pueblo de Hidalgo. Y bueno, pues aquí estamos, ya tenemos el gusto de verdad de conocer a Prisco hace pues ya algún tiempo, bastante. Pues como unos 13 años más. Como 13 años, bueno, cuando fue diputado, cuando fue presidente, pero también alguna vez fue niño. Y el niño Prisco, ¿en dónde nació? En el barrio de Tenechaco, en Xochiatípan, Hidalgo. Xochiatípan, Hidalgo. Xochiatípan, Hidalgo. Ya tienes tu casa, tienes su casa, y allá dejé mi ombligo. Y por supuesto que tienes el conocimiento entonces básico y el que necesita para atender una comisión como esta de los pueblos indígenas. Claro. ¿Qué es la comisión y de qué se encarga la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas antes de entrar con toda tu vida? Claro, la comisión es un organismo público descentralizado, no sectorizado a alguna dependencia. Tiene autonomía administrativa, presupuestal, autonomía de gestión, inclusive tiene una autonomía administrativa que le permite tener personalidad jurídica y patrimonio propio, y esto justamente con la intención de poder tener una mayor independencia en las decisiones. Y es, digamos, que el vínculo entre los pueblos indígenas y el gobierno del estado de Hidalgo. Seguramente allá en Xochiatípan, de donde nos hablas, de la comunidad donde vivías, pues bueno, tuviste el contacto directo porque finalmente también perteneces a esta parte de la población hidalguense. ¿Cómo era tu niñez allá en tu comunidad? Allá, bueno, pues yo nací hace 44 años, y allá en Tenechaco, bueno, pues era un barrio en aquella época todavía sin luz. Entonces salíamos en las tardes, entre las 5 y 6 de la tarde, que es cuando ya el sol se iba ocultando, y antes de que la noche llegara en su totalidad, por ahí de las 7:45, tal vez 8 de la noche, 8 de la tarde, 8 de la noche, porque era un horario en el que todavía había un poco de luz de día, y salíamos ahí pues, a jugar con los vecinos en las calles, el bote pateado, las escondidas. Todavía, o sea, allá se jugaba todos los juegos, pues los normales, ¿no? Los normales, sí, las escondidas, a veces hacíamos algunos juegos con canicas, los juegos con las corcholatas alguna corcholata al centro para jugar con las canicas, y era de a ganar o era, digamos que allá le llamábamos de aba, significa es como sin apuestas. Ajá. Y entonces no apostabas las canicas, pues, ¿no? Pero bueno, dependiendo del gusto y del riesgo y de lo cardíaco que quisieran ser los niños, pues ya decidías apostar, y pues a veces ganabas bien y a veces la verdad es que también te bajaban todas las canicas. Cambiaron total y absolutamente los juegos actuales con los de aquel tiempo. Bueno, ahora la mayoría de los niños pues traen el celular, traen una tableta, traen otro tipo de entretenimiento, mucho más tecnológicamente hablando. Y bien, cuando, bueno, eras niño y entonces eras desgorrozón, eras tranquilo, eras peleonero, ¿cómo eras? Era tranquilo, casi peleonero no, era muy tranquilo. Teníamos ahí a los vecinos que vivían, digamos que en la, por así llamarle, la cuadra o la manzana donde vivimos, en el barrio de Tenechaco, y ahí con los vecinos que teníamos, algunos familiares, nos abogábamos a estar jugando en las tardes. Y cuando nos iba mejor, pues nos íbamos a jugar fútbol al centro del municipio, ahí en Xochiatípan, en el centro. En aquella época había un kiosco antiguo de roca, muy bonito, los árboles que tenía el centro, también adornados con unas jardineras, unas barditas de roca igual muy, muy bonitos, un pueblo muy pintoresco.
¿Ya cambió o sigue siendo igual? No, ya cambió totalmente. Ya no está ese centro antiguo que se tenía antes. Y ya no se puede jugar fútbol en la cabecera. Ahora ya te tienes que ir directamente a las canchas. Pero ellos también son buenos futbolistas, ¿no? Sí. ¿Tú eras bueno para el fútbol? Bueno, yo digamos que soy aficionado del fútbol. Me gusta mucho el básquetbol, pero ¿qué crees? Que no aprendí, no tengo el swing de la mano para el básquetbol. Viola se me iba. ¿Te marcaban viola enseguida? Casi. No, te lo cuento porque yo soy un aficionado pero de los uniformes. Okay. De lo que sea, jugué de todo por los uniformes nada más. Y un día entré a jugar básquetbol porque había uniformes nuevos, pero yo no tenía la menor idea. Entré, lo primero que hice me marcaron viola para afuera. Pero sí practicas. Sí, lo practiqué. Me gusta mucho el básquet, me gusta ver las series de NBA, pero la verdad es que el fútbol se me daba mucho más porque era divertido, porque la mayoría de los niños con los que nos reuníamos tenían ese gusto. ¿Y qué posición juegas? O delantero o medio. ¿Y ya no juegas? No, ahorita ya casi no. Muy bien. Y entonces después, bueno, pues andabas ahí con tus amigos jugando a los juegos que en aquel tiempo se jugaban y que ahora, bueno, extrañamos muchos, ser niños sobre todo, pero después, bueno, pues estudiaste ahí la primaria. Sí, ahí estudié la primaria, la secundaria, después ya en la secundaria nos divertíamos mucho en el río Garcés. Ahí aprendimos a nadar. ¿En el río Garcés? El río Garcés es un río caudaloso que todavía contiene aguas limpias, que están ahí en el norte entre Veracruz, Hidalgo y lo que luego se convierte hasta el río Pánuco, allá en el norte de Veracruz. ¿Cómo es esto de que aún contiene? O sea, ya otra parte sucia. Hay otros ríos en la región huasteca que se contaminaron con los drenajes, entonces dejaron ya de conservar aguas limpias. Sin embargo, el río Garcés, que después es el río Calabozos y después es el río Pánuco, más ya para llegar a Tampico, Tamaulipas, bueno, ese río sigue conservando lo caudaloso, lo limpio, y desde luego su fauna es muy buena. ¿Cuál es la fauna que se practica? La pesca de las acamayas, el pescado, hay prácticas en diferentes regiones del río, porque abarcan varios municipios, hay competencias de natación, en otras épocas había canoas con las que se cruzaban de un lugar a otro para los comercios inclusive. Ahora estos ríos, bueno, están un poco más, digamos, conservados, en el sentido de que creo que se tuvo ahí un cuidado a tiempo de no contaminarlos más, pero estos ríos son los que alimentan de agua a prácticamente la mitad del municipio de Xochitl. ¿Fuiste presidente municipal de nuestra ciudad? Sí, ya, de 2006 a 2009 ya tiene. 2006, pero además tenías 27 años. ¿Fuiste en ese tiempo el presidente más joven? Sí, me parece que sí. Me parece que sí tenía 27 años. 27. Cuando ganamos tenía 26. El 13 de noviembre del 2005 y entramos el 16 de enero del 2006 y terminamos el 16 de enero del 2009. En aquella época los cambios de gobierno eran los 16 de enero. Ahora ya cambiaron, ahora se hacen en septiembre, el 5 de septiembre. Bien. Y bueno, y entonces estabas ya en la secundaria, ibas a jugar, a nadar, aprendiste a nadar en el río. Y también, pues en la secundaria es como cuando ya empieza la cosquilla. Las chicas. Fíjate que no fui noviero. Me gustaba una amiguita de la secundaria. Ajá. Pero creo que sí fuimos novios después, como en la prepa más o menos, en el bachillerato, en la preparatoria. Pero no fue en la secundaria, no fue. No se me hizo. No se te hizo. Pero fue de esos amores que se quedan así como guardados y dices, ching.
Pero ya algún día. Ah, Y fue. yo creo que sí, porque sí fue luego. Pero creo que ya estaba en el bachillerato, en la preparatoria. ¿Y dónde estudiaste la preparatoria? ¿También allá? No, ya nos venimos aquí a Pachuca, en Las Siqueiros, David Alfaro Siqueiros. Ya, en la Rovira Alfaro. En la salida. ¿Por qué en la Rovira Alfaro y no en la UAE? Bueno, porque al querer entrar en la UASH, no hubo posibilidad. En aquella época, la verdad es que no había ni celulares, ni internet, o algún medio, es más, ni siquiera Gmail, ni Hotmail, ni nada de eso, nada. Entonces teníamos que venir y para la época en que yo llegué a Pachuca, los calendarios de inscripción de la UASH ya estaban cerrados. Entonces no nos enteramos de ese calendario y todavía permanecía abierto de la preparatoria David Alfaro Siqueiros. Entonces, pues con la intención también de no quedarme fuera un semestre o un año, porque eran años, ciclos completos, fue que me incorporé a la Siqueiros. Y bueno, ahí terminé. Que además no nada más era para refugiados, porque muchos tienen recuerdo de que como no los quisieron, no los expulsaron de otras preparatorias. No, también. Además era por esa situación. No, es que nosotros veníamos de una provincia muy lejana. En aquella época nosotros nos hacíamos entre 9 y 10 horas para llegar a la capital. Y al no existir ninguna comunicación, pues la verdad es que te venías a enterar de los calendarios hasta que ya llegabas a la capital. Y ya se habían pasado los tiempos, los calendarios. Entonces, estuvimos ahí en las Siqueiros y la verdad es que hay un buen ambiente estudiantil ahí. Muy bien, qué bueno. Y después ya entraste a la universidad. Después entré a la universidad, pero yo estudié el propedéutico quería ser ingeniero en robótica o en algo que tuviese que ver con las tecnologías. Y entonces mi propedéutico de exactas no fue aceptado aquí en la UASH y la carrera que yo quería estaba hasta no sé en qué parte del norte del país. Entonces hice un recorrido, me fui a Ciudad de México, pasé a la UNAM, estuve en la América de Puebla y llegué al puerto de Veracruz, a la Universidad Cristóbal Colón. Y la verdad es que descubrí que requería de una tierra similar a la Huasteca y me gustó el puerto de Veracruz porque es más caluroso y también la gente fue mi tierra. Amable. Es mi tierra. La gente es muy amable, muy social. Me sentí muy bien desde el primer día que llegué. ¿Y estudiaste? Y entonces me quedé en la Universidad Cristóbal Colón de Puerto de Veracruz para estudiar Administración de Empresas. Ok, eres licenciado en Administración de Empresas. Y entonces después, pues bueno, continuaste con la carrera. ¿Fuiste líder o una onda así de la sociedad de alumnos, de una asociación de derechos estudiantiles? Veracruz, como tal, no se permitía que existiera alguna... ¿No se permitía? No se permitía que existiera una organización de alumnos. Pero lo que sí nos permitían era participar libremente hacia afuera. Entonces, en aquella época había un personaje de la política en Veracruz que se apellidaba Vaca Betancourt. Y Vaca Betancourt era director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón y él nos hacía una invitación y él fue candidato allá en el puerto de Veracruz. Fue mi primer encuentro con la política. Y pues creo que tenía pues 17 años. Ya eras luchador, pero bueno, siempre tuviste acá como que la espina de ser luchador social. Fíjate que en 1999 mi papá es candidato a presidente municipal de Xochatipan y ahí sí es mi primer encuentro ya con la sociedad, es crudo y me doy cuenta de muchos abusos de quienes detentan el poder en ese momento. Ahí sí podría decirte que en 1999 es como mi debut hacia la política. Me gusta, pero más que me guste, en realidad encuentro mucha injusticia. Y no estuve de acuerdo con esas injusticias. Entonces entramos en esa revolución social que se llevó a cabo en Xochatipan y participamos con
sí, con muchos jóvenes también, pero yo te diría que muchas mujeres, muchísimas mujeres indígenas, que son las que mayoritariamente participaron para estar haciendo estas transformaciones en el municipio de Xochitl. Y las mujeres han estado en mi vida empujando proyectos importantes, y a la mujer indígena, bueno, yo la admiro muchísimo porque tiene, aparte de tener una complicación y combatir hasta el machismo en su comunidad, la mujer indígena tiene, siempre tiene actitud, siempre está echada para adelante. Decimos allá en el rancho, son mujeres que tienen las enaguas, que son calzonudas, decimos luego allá, que tienen mucho valor, tienen mucha valentía. Y esa admiración que les tengo, bueno, nos fue ayudando para armar proyecto municipalista. Entonces, me correspondió ser candidato en 2002 en esa elección. Yo tenía, me parece que 22 años o 23 años. Perdí, me faltaron 110, 120 votos, algo así. Pero me di cuenta que sí se podía, porque pues estuvimos muy cerca en ese entonces. Y a los 3 años vuelvo a ser candidato, fue mi segunda vuelta, y ahí ganamos a los 26 años, 26, y ya entramos a los 27. Pero bueno, eras joven, andabas en la política, te interesaron las injusticias y todo este asunto que seguramente a todos los jóvenes que vemos de cerca las cosas que están pasando, pues no nos gustan y queremos hacer algo. Pero también tuviste una vida como joven. ¿Te gustaba el baile? ¿Te gustaba la fiesta? En Xochitl se hace mucho el baile popular. Y hay fiestas patronales en las comunidades. Entonces, entrando a los 12, 13 años, mis papás me decían, no puedes ir a los bailes. Pero mis papás tenían la fortuna de tener una muy buena amistad con don Nicandro Castillo. Don Nicandro Castillo es el creador o el cantautor de la canción del hidalguense. Sí, escuchen por favor, esto es muy importante. Es en serio, es muy conocido el señor. ¿Tú sabías de él? Perdón. ¿Tú sabías de él, de Nicandro? Bien, perdón. Es que de verdad es un orgullo poder hablar de personajes que son tan importantes y que además hayas tenido la oportunidad de tener contacto. Sí, Nicandro Castillo nos compartió, al menos desde mi nacimiento hasta por ahí de los 12, 13 años, que es la etapa de vida que lo conocí, conviví con él, y él le renta su casa a mis papás. Ahí es donde mis papás, en el centro de Xochitl, ponen su negocio, y él llegaba cada 15 días, cada mes, él pidió, yo lo rento, no pasa nada, y cuando tengan, páguenme, cuando no tengan, no se preocupen, pero eso sí, déjenme aquí mi cuartito, yo aquí voy a venir a cantar, voy a venir aquí a echar mi guapango, vengo con la familia, y él llegaba entonces ahí. Y entonces yo, al sentir que no tenía como el permiso de mis papás de ir a los bailes, tuve la idea de entonces yo ser el velador de la tienda de mi papá. Entonces yo le decía, oye papá, pues autorízame, ¿no? Yo voy a ser velador de la tienda, porque los bailes se hacían en el centro, ¿no? Y yo quería ir al menos a ver. Y entonces mi papá dijo, está bien, entonces tú te vas a cuidar la tienda. Y no entraba a los bailes porque no podían entrar, le podían decir a mi papá, a mi mamá, pero yo estaba de velador, entonces observaba desde la tienda, que el baile estaba ahí a 20, 30 metros. Y fui velador de la tienda pues como unos 4 años más o menos. ¿Nunca te escapaste? No, nunca dejaste la velada. Era bastante respetuoso con mis papás y no me escapé ninguna vez. Ya después, creo que ya por ahí de los 14 años, sí recuerdo que en alguna ocasión sí me desvelé de más, y mi papá llegó como a las 3 de la mañana a decirme, bueno, pues vámonos a trabajar. Y creo que ya llevaba como 15 minutos de haber descansado. Entonces, bueno, ahí conocimos a muchas personalidades de las comunidades, mujeres y hombres,
muchos se vinieron a trabajar hacia otros lados, Monterrey, Guadalajara. Don Nicandro Castillo nos rentó su casa. De hecho, posteriormente él en su testamento pidió que la casa se le vendiera a mis papás. Y en esa casa justamente hoy en día es el negocio que tienen mis padres, que se llama La Buena Fe. Y La Buena Fe es el nombre que le puso Nicandro Castillo a su casa. Y se sigue llamando La Buena Fe hasta la fecha. ¡Qué historia! Vaya, eso los prometo que no creo que alguien supiera esta historia. Tuve la privilegia, gracias, Cristo, de veras. Hoy es de esos días en donde me voy bien contento, porque a mí me encanta el guapando, me gusta toda la onda de por allá. Pero Nicandro Castillo, pues es un personaje histórico muy conocido. Muy conocido. Y hoy supimos más de él. Y bueno, entonces no te escapabas nunca, pero sí te diste mucho. Fuiste a la fiesta, la conviviste, la viviste Sí. de una manera diferente. De una manera distinta. Ya después, al cumplir los 16 años, ya empecé a ir ya me daban permiso, ahora sí vayas. Sí, ya estabas más grande. Ya estaba más grande. Ya podía manejar, ya podía ir a las comunidades. Entonces allá hay comunidades que hacen fiestas muy bonitas, Atlalco, Nanayatla. Ibas a tirar rostro, como se dice. Sí, Oaxaca, Chacotecatla. Y luego nos invitaban a Huejutla, a Tehuacán, inclusive hasta San Felipe de Tizatlán. Pero ahí eran ustedes como extranjeros, ¿o qué? Sí. Son Había que muy cuidarse. Sí, ¿no? Sí, había que cuidarse porque luego los locales dicen, sí, oye, me vienes a invadir mis tierras. No te metas con mis tierras. Sí. Bien, y entonces, también eres un conocedor, por supuesto, de la gastronomía hidalguense. ¿Tienes algún platillo que sea tu preferido? Fíjate que mi abuelita Petra, en paz descanse, nosotros provenimos de una familia pues muy humilde y con muchas carencias. Entonces, ella nos daba de comer, el lunes eran frijoles de la olla, como le llamamos. El martes eran frijoles recalentados. El miércoles eran frijoles refritos. El jueves eran frijoles en empanadas. Y el viernes, pues ahí se alcanzabas unas quesadillas. Pero entonces ella, pues yo no sé si lo aprendí de otro lado, pero no lo he probado en ningún otro lado. Creó un mole de espinazo de puerco. Y el mole de espinazo de puerco es riquísimo, es único. Yo la verdad es que no lo he probado en ningún otro lado. La extraño porque mi abuelita Petra pues ya falleció. Y entonces mi abuelita Petra los días miércoles nos preparaba ese banquete, que era el espinazo de puerco en mole no rojo, como anaranjadito así, pero muy sabroso. Con otros chiles, otras especies. No mole. No es un mole común. Y la verdad es que lo he buscado, luego he estado en muchos lados y no lo encuentro. Y es que además el sazón, lo difícil. El sazón de las abuelitas es único. Muy bien. ¿Y alguna bebida en especial que te guste? Bueno, allá en la Huasteca se toma el aguardiente, pero antes del aguardiente está un destilado que se le llama refino. El refino, si te lo tomas en una porción de este tamaño, que son como 3 dedos, con limón de la misma cantidad, 3 dedos, en una tardecita, te da un levantón. Es como si te echaras tu Red Bull. ¿Qué tal? Hazlo. No, pues si dónde encontramos ese. No, pero yo lo traigo. Sí. Yo no tomo, pero por el levantón va. Entonces te da energía y cuando lo conocí, comprendí a muchos agricultores, a muchos campesinos en la región, porque es lo que practican en las tardes. Antes de irse a descansar, prefieren echarse un buen refino con limón y ahora sí a descansar. Pero te da un levantón muy bueno, ya lo probé, la verdad es que no es para emborracharse, pues en realidad aguantas como un Red Bull, no, como si tomaras un Red Bull ahora. 1 o 2 y ya. Ya después ya es No, ya después caes.
Azotas al Es suelo. aguardiente como sea puro, ¿no? Sí, es aguardiente puro. Bueno, y con toda esta historia, con raíces indígenas muy marcadas, y perteneces a la región, ¿cuál es el recuerdo de tus padres? Un recuerdo que te haya marcado, de tus papás, de tu papá, de tu familia, que te haya marcado. Bueno, definitivamente es el esfuerzo que ellos hacían. En tu casa, en Xochitepán, la familia se levantaba todos los días entre 1 y 2 de la mañana, todos los días. Porque los carros que salían a Huejutla, a más tardar salían a las 3 de la mañana. Entonces, si tú querías encontrar un lugar en los carros para trasladarte a Huejutla, que eran 5 horas, te tenías que levantar a la 1 de la mañana y ya, si te dormías, pues a las 2 para que encontraras un lugar. Si llegabas a las 3 o cuarto para las 3, lo más seguro es ya tenías que quedar hasta el siguiente día. No había más. Ese esfuerzo que hacen mis padres, yo lo empiezo a compartir con ellos porque soy el mayor de 4 hermanos y entonces pues me traían para todos lados y entonces yo me tenía que levantar con ellos. Si era a la 1, a la 1, si era a las 3, a las 3. Y ese esfuerzo lo vamos, digamos que practicando año con año, pero a los 12 años me enseñan a manejar y aprendo a los 12 años. A los 16 prácticamente me fui al puerto de Veracruz, pero entre los 12 y los 16 son 4 años que ya digamos que entramos como a la vida laboral, por así decirlo. No trabajo forzado, sino laboral en el sentido de que había que contribuir también. ¿Sí? Había que trabajar, ¿no? Había que trabajar, hacer algo. Entonces, ahí yo agradezco mucho a mis padres el que me hayan disciplinado en levantarme todo el tiempo temprano, en el que haber podido conocer el municipio, porque íbamos a todas las comunidades, son 34 comunidades desde aquel entonces, y entrábamos a todos lados a comprar, a vender, a comercializar, conocer a personas, y entonces también adquirimos ciertos conocimientos empíricos, ¿no? de la administración. Quizá por eso luego me gustó también la administración. Pero definitivamente son aprendizajes de cómo aprender a traer un peso a la bolsa, de valorarlo, pero también de entender que más vale un amigo que un peso a la bolsa, porque muchas veces nosotros íbamos a las comunidades y se nos hacía muy tarde y ya, aunque tuviésemos nosotros 300 pesos, pero si ni un amigo o ninguna amiga en sus casas nos quería invitar a comer, aunque tuviésemos los 300 pesos en la bolsa, no podíamos comer. Entonces, ahí aprendimos que era mejor tener amigos en las comunidades y nos invitaban a comer. Y no te cobraban además. Entonces, aprendo ese valor, que más vale un amigo que un peso en la bolsa. Sin comentario, porque la verdad he podido ser testigo de lo que habla sobre la amistad. Es una persona cabal que hoy está encargado también de una comisión muy importante, pero que además, y eso tengo que preguntártelo y decírtelo, con este conocimiento vasto desde tu infancia, de todos los caminos recorridos y de todas las necesidades y de todo este asunto también de la amistad entre las personas, hoy estás al frente de la Comisión Estatal para el Pueblo de los Indígenas. Y con eso también vemos que en esta administración que está comenzando, pues cada quien está ocupando el perfil necesario para atender lo necesario. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué hay para los indígenas en la comisión, en esta comisión? Claro. Que también es una población muy castigada. ¿Qué hay para ellos? Bueno, primero hemos platicado con el señor gobernador, con don Julio Menchaca Salazar, que la comisión tiene una labor muy importante. Si analizamos lo que se presentó ayer en el Plan Estatal de Desarrollo, en los videos, la gente que participó, al menos en 3 de 4, son pueblos indígenas. Si analizamos las fotografías que están en los pisos del Palacio de Gobierno, son gente indígena. Él dice
me dice ayer, Prisco, le tienes que echar muchas ganas, echar ganas y vamos a ir coordinarnos, vamos a esforzarnos, vamos a ejercer la estrategia de transversalidad y vamos a darle. Así es que manos a la obra y concéntrate en eso para poder atender. Lo voy a ver en unos días, justamente para plantear los objetivos y los alcances de la comisión, pero yo quiero decirte que tenemos aquí visitas todos los días de nuestros hermanos indígenas, ñañús del Valle del Mezquital, otomís de la región de Huehuetla, tepehuas de aquella región de Huehuetla de San Bartolo, nahuas de la Huasteca o de la Sierra Alta, la Sierra Gorda, migrantes que viven aquí en Pachuca, que viven en General de la Reforma. Todos los días tenemos alguna visita de pueblos indígenas. Y lo que encuentran aquí, primero te voy a decir, es hermandad. Aquí les hemos dicho, estas oficinas son de ustedes. Si bien en muchas ocasiones no tenemos como el recurso disponible para decirte, mira, ten y resuelve la petición, sí los podemos acompañar a todos lados. Y aquí, entre hermanos, en acompañamientos de corazón, en el entendimiento de que aquí podemos dialogar 3, 5 u 8 horas de indigenismo, de cultura, de identidad, inclusive de rituales hasta espirituales que se tienen en las diferentes regiones, el carnaval que viene ya en unas semanas. Sí podemos hablar, lo entendemos, lo respetamos, lo fortalecemos, y las personas que vienen también les damos a conocer otra parte que ellos no identifican todavía, que son los derechos. Me ha dado mucho gusto recibir a tantas comisiones que traen sus planteamientos y de aquí anexamos también los derechos y permanecemos en comunicación, o bien por teléfono, o bien en el WhatsApp, ahora que hay más tecnologías, pero me da gusto que los hermanos indígenas lleguen y encuentren puertas abiertas. Esta comisión de hecho funciona 24 horas, nunca se cierra, y aunque en la noche no estamos, hay un guardia que está atendiendo en caso de que se requiera alguna atención, y al guardia nos localiza para ver algún tema en salud, porque a veces hay urgencias en el Hospital General de Pachuca, o los regionales que hay en el Valle del Mezquital, en la Huasteca o en alguna otra región, inclusive en Tulancingo. Temas de justicia. Todos los días atendemos traducciones o interpretaciones en materia de justicia, en juzgados, en ministerios públicos, todos los días. Que ese es un problema muy fuerte, ¿no? Sí, muy importante, porque garantizas los derechos de las personas indígenas, ya sea en lo individual, porque tienen procesos individuales, o si hay algún asunto colectivo que puede ser agrario, también entramos a hacer la defensa de los derechos. Entonces, encuentran aquí hermandad de corazón, hay talento, aquí hay muchas compañeras, muchos compañeros indígenas también, y no indígenas también hay, pero hay talentos, y esa parte de la sensibilidad es un logro muy importante de esta comisión para poder atender bien a las personas indígenas. No es lo mismo que llegue un indígena aquí que nos diga que requiere de el traslado, un simple traslado de regreso a su pueblo, que es muy noble y tiene un valor importante porque ya quiere regresar a sus tierras, a que llegue una autoridad indígena y diga, oye, yo necesito que me pavimentes mi calle, yo necesito que me hagas mi agua potable, yo requiero mi electrificación, y aquí podemos pasar mucho rato platicando, pero si vas a otra dependencia, pues tal vez le dicen, oye, sí, como no traes tu solicitud, regístrala en la oficialía mayor y ahí te hablamos. Lo de siempre. Ahí te hablamos. A ver por acá. No, aquí se la recibe bien. Aquí está la comisión, en esta salita, de aquel lado en la junta o acá de ese lado en la otra sala, y nos ponemos a platicar porque al final de cuentas entendemos que hacen un esfuerzo muy grande por llegar hasta Pachuca, y que además, pues cuando podemos los invitamos a comer aquí, les invitamos un chimbol, les invitamos unos pastes, a ver qué, y vamos viendo de qué manera ellos también encuentran hermandad en esta comisión. Y además recuerden, su titular también es un hermano indígena que está dispuesto, los entiende, porque ya le sabe, o sea, nació en una región indígena de la que también tuvo
y padeció las mismas necesidades que todos los que vengan aquí, que no, bueno, no todos tienen unas necesidades tan apremiantes, pero necesitan siempre algo. Entonces, de verdad, y yo se los digo y tengo que decirlo, porque me gusta platicar de las personas para poder entrar en la materia en la que se desenvuelven, claro. Pero sobre todo porque en estas charlas de Rex presentamos, y como siempre se los digo a las personas, a las mujeres y a los personajes o políticos que están haciendo e intentando hacer el verdadero cambio en el estado de Hidalgo. Entonces, hoy de verdad fue un gusto platicar contigo. Vamos también a comprometer una próxima charla de Rex. Sí, con mucho gusto. Para ver si sí es cierto que está trabajando bien. Y a toda la gente, por cierto, para los que entraron ya después, hoy estuvimos platicando con Prisco Manuel Gutiérrez, quien es el titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas. ¡Wow! ¿Cómo se abreviaría? ¿CESBI o cómo? CESBI. Ya, mejor del CESBI, pero es que dices eso y pues no lo entienden. Entonces, bueno. Pueblos indígenas. Hermanos indígenas, ya saben, vengan, están aquí en Pino Suárez y además tienen sus redes también, sus redes sociales, por el cual también ya observé, tienen lugares para atención, tienen correo, tienen todo establecido. De hecho, estamos por echar a andar, me parece que son 8 plataformas de vinculación con la sociedad. Es sociedad indígena y no indígena, es para todo el estado, sí, claro. Pero particularmente con sociedad indígena. Y esas plataformas incluye una aplicación que se llama CEDSPI, CEDSPI. Estamos ahí en vías de analizar si solamente lo abreviamos a pueblos indígenas ya. Pero esa aplicación la estamos reactivando porque no ha funcionado. Y bueno, esperemos que estas plataformas, que serán un mes o tal vez mes y medio, las estemos utilizando y de esta manera entonces desde cualquier rincón del estado nos pueden hacer llegar un planteamiento de manera pues inmediata, porque nos llega en tiempo real. Muy bien, es manera virtual, igual se ahorra todo el traslado, ¿no? De hecho, ahorita hemos hecho, por ejemplo, con Guasalingo, hemos hecho transmisiones vía WhatsApp, vía Zoom, para platicar con ellos por sus asuntos agrarios. Y les ofrecimos también la alternativa porque ellos vienen hasta Pachuca en una comitiva de 10 o 15 personas y a veces prácticamente vienen por el documento nada más y se regresan. Sí. Entonces es demasiado gasto y entonces ya empezamos a interrelacionarnos con las comunidades utilizando justamente las redes sociales. La verdad es que es una... Alguien dijo benditas redes sociales. Sí, ¿no? Sí, son benditas. Sí. Oye, tú estás así como que quieres platicar con nosotros. No, es que comisionado. Pásale tantito, pásale. Ven, pásale tantito. Aquí, mira, aquí. Vamos a hacerte un lugarcito aquí. Un lugarcito, sí. Un lugarcito. Tú trabajas con el comisionado. ¿Es correcto? ¿Lo conoces? Sí. Aquí que estamos, ¿cómo es el comisionado? No, pues la verdad es que es un jefe al que hay que aprenderle muchísimo. Sí. ¿Te sabías la historia de Alejandro Castillo? A la mitad. Muy bien. Un poco aparece en internet, la otra mitad ya, fue exclusiva. Bueno, pues entonces, por favor, recomiéndales a la gente. Además, a toda la gente que nos está viendo, tiene mucho público. ¿Sí? Recomiéndales a la gente que no, pues invitarlos a que nos sigan, a que nos den ahí un like, un me gusta, para hacer una mayor comunidad y, bueno, favorecer aquí también dentro de las redes sociales, fortalecer la lengua materna, que ahora ya se vienen como los trabajos en materia de la lengua materna. Entonces, que nos sigan, que nos den like, que comenten, que compartan y que participen muchísimo. Muy bien, pues esta es la gente que trabaja con el comisionado. Puedan ver una excelente mujer, igual aquí, empoderada, trabajadora. Muy bien, gracias. 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 Es Mayra. De hecho, con Mayra, que está como responsable aquí en comunicación, vamos a ir a la Huasteca, Huejutla, para la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. El 21 de febrero. Me parece que es martes 21 de febrero y vamos a estar en el ITA, en el Instituto Tecnológico de Huejutla. Okay. Bueno, pues ahí está, ya se enteraron allá los amigos de Huejutla. En el ITA 21 de febrero. 21 de febrero, me parece que empezamos 10 de la mañana, algo así. Vamos a llevar a cabo todavía la convocatoria. Okay. Pero les estamos... Primicia. Y nosotros ya nos tenemos que ir porque, bueno, tenemos
pues más cosas que hacer hoy. También el comisionado tiene mucho trabajo y a quien le agradecemos el que haya estado hoy. Hoy estuvo con nosotros Prisco Manuel Gutiérrez, encargado del CEPI. Ya no voy a decir de pueblos indígenas, quien nos hizo favor de atender en estas charlas de REX. A todas las personas que hoy nos hicieron el favor de seguir, que continúen siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, porque gracias a ustedes ya no nada más somos 3, ya somos 4 los que nos están viendo. Es correcto. Sí, porque luego dicen que hacemos equipo, somos 3. ¿verdad? Es Somos Rex, acá Prisco y Dios. Y Dios. Muy bien, eso me gusta. Prisco, Hermano, un gusto. muchas gracias. Y nosotros nos vemos en la próxima, y no sin antes despedirme, esta no es frase filosófica, es la neta, es la realidad. Yo voy a cortar esta transmisión porque no tengo varo para pagarle a un asistente. Nos vemos la próxima. Hasta luego.